En el mundo hay diversidad de expresiones culturales que evidencian la capacidad creativa de nuestros pueblos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Prisma, la cultura que nos ilumina, una coproducción conjunta de Telesur y CGTN en español. Durante la próxima media hora haremos un recorrido por la milenaria riqueza cultural de China y Latinoamérica. Soy Xu Xin y desde nuestro estudio en Beijing, China, contactamos con nuestra compañera Daisy Toussaint, quien se encuentra en Venezuela. Daisy, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola Xu, un placer compartir este espacio con ustedes. Reciban nuestro saludo desde la sede de Telesur en Caracas y con gran afecto damos la bienvenida a quienes nos ven y acompañan en este maravilloso espacio de exploración por el quehacer cultural de China y América Latina. Los invitamos a disfrutar del arte que nos acerca y nos conmueve. Muchas gracias, Daisy. Ahora les ofrecemos las noticias culturales. En China, los museos, bibliotecas, galerías e instituciones buscan maneras de mejorar sus servicios a través de la tecnología y brindarle nuevas experiencias al público. En este episodio les llevaremos a conocerlos. Daisy, ¿qué iniciativas culturales veremos en esta entrega de Prisma? En esta edición conoceremos una antigua imprenta que ha tomado vida gracias al arte urbano y al amor de sus dueños. Nos referimos a La Linterna, una imprenta ubicada en la zona colonial de Cali, Colombia, que a pesar de tener máquinas del siglo pasado, en la actualidad es un espacio recuperado donde se crean carteles que fusionan el oficio tradicional de la tipografía y la serigrafía con algunos aportes del mundo digital. Y en la misma dirección, valorando el legado cultural de otras generaciones, en Bolivia se busca visibilizar y reconocer el charango como patrimonio cultural de la humanidad. El instrumento de cuerdas es representativo de la cultura andina y del folclore boliviano, es particular por su caja de resonancia de madera labrada en el altiplano y por poseer 5 cuerdas dobles y una vibrante. En la actualidad se impulsan diversas jornadas de enseñanzas para dar a conocer el proceso de construcción del charango, transmitir su historia y su quehacer cultural. Pasamos ahora a las noticias culturales. En la provincia de Sichuan, en el suroeste del país, el Museo de San Xingtui ha estado captando la atención del público últimamente debido a la reciente excavación de otras 6 fosas en el sitio arqueológico cercano que se remonta a 3000 años atrás. Para satisfacer la curiosidad del público, la institución ha abierto un nuevo taller que muestra cómo es que los objetos desenterrados están siendo restaurados. Por otro lado, en la ciudad de Dunhuang, en el noroeste de China, el Instituto de Investigación del Sitio Budista de las Grutas de Mugao ha estado utilizando tecnología de punta para llegar a un público mayor. Su aplicación móvil ha sido visitada más de 37 millones de veces y a través de ella las personas pueden contemplar una vívida reproducción virtual del interior de las cavernas con todos sus murales y esculturas. Otras instituciones culturales de financiamiento estatal también serán parte del esfuerzo para que sus exposiciones y servicios sean más accesibles al público. Entre ellas se incluyen museos provinciales y sitios conmemorativos en las provincias de Henan y Jiangxi, los cuales han estado colaborando con empresas tecnológicas a fin de explorar nuevos caminos para informar y educar al público, especialmente a las generaciones más jóvenes. Recientemente se inauguró la temporada de la Semana de la Moda de Shanghái y en esta ocasión los principales diseñadores y marcas locales han optado por dar un impulso al China Chic, que tanto interés despierta entre la audiencia más joven. Existen múltiples y variadas tendencias. El 20% de los diseñadores de moda encuentran su inspiración en el inmenso patrimonio intangible que tiene China. Este año, el 40% de las marcas presenta colecciones en las que predominan los tejidos ecológicos, algo que los consumidores buscan cada vez más. En la Semana de la Moda de Shanghái, decenas de marcas de moda hicieron muestra de sus logros, y la demanda de productos sustentables también ha generado beneficios importantes para los proveedores de este tipo de productos. El movimiento verde de la Semana de la Moda en Shanghái se ha vuelto cada vez más prominente, al tiempo que las Naciones Unidas ha pronosticado que el consumo global en la industria de la moda alcanzará las 120 millones de toneladas para finales del 2030, convirtiendo a la industria de la moda en uno de los mayores generadores de contaminación para entonces.
En Colombia, una antigua imprenta renace con la combinación del arte urbano y la tipografía tradicional. Sus máquinas de otro siglo parecían quedarse atrás en plena era digital, pero su misión productiva tomaría otro camino. En un popular barrio de la ciudad de Cali, en el suroeste colombiano, esta imprenta fue fundada en 1930 y producía todo tipo de carteles para teatros, conciertos, sindicatos y otros anuncios que marcaron diferentes épocas en el año 2006. La linterna estuvo cerca de cerrar ante la prohibición de colocar carteles en espacios públicos, pero gracias a un grupo de diseñadores y artistas urbanos retomó la producción combinando los avances digitales con técnicas clásicas como el grabado y la serigrafía. Este espacio se ha convertido en un referente gráfico que suma más de 30.000 seguidores en sus redes sociales y hoy se configura como un lugar de encuentro para las artes visuales. Entre flautas y otras piezas andinas, el charango es el rey de los instrumentos tradicionales del altiplano boliviano. Se trata de un instrumento de cuerdas en forma de guitarra pequeña originario de Potosí. La construcción de un charango profesional puede llevar cerca de 3 años. Se caracteriza por reproducir notas agudas y es uno de los aportes más importantes de Bolivia al mundo de la música instrumental. El 6 de abril de 1973 se fundó la Sociedad Boliviana del Charango y desde julio de 2006 esta fecha fue declarada como su Día Internacional. Originalmente, la caja de resonancia de este particular instrumento estaba hecha del caparazón de una especie animal. Sin embargo, en vista de que se encuentra en peligro de extinción, ahora es confeccionada de madera. En la actualidad, el gobierno de Bolivia realiza gestiones para impulsar la declaración del charango como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Saludos, ya estamos de regreso. Ahora conozcamos al personaje de esta entrega. Nuestros compañeros de Telesur nos traen una interesante entrevista desde Cuba con la orquesta femenina Anacaona. Daisy, cuéntanos más. Sí, Chu, en esta ocasión queremos compartir con ustedes parte de la trayectoria de la primera y única orquesta femenina de son cubano. Nos referimos a la orquesta Anacaona, fundada en 1932 por un grupo de hermanas que fueron pioneras en este tipo de agrupación. Sus conciertos inspiraron a otras mujeres a formar sus propias orquestas y abrieron camino a la era de las bandas femeninas. La orquesta Anacaona ha tenido una destacada trayectoria y fue declarada Patrimonio Cultural de Cuba. Con el mambo arachando, arrasando con todo, mira, ay, qué sabor, de Cuba y para el mundo, suena y como suena Anacaona, Viva tu corazón cuando tienes que cantar. Surge la orquesta en el 19 de febrero de 1932. Ellas eran 10 hermanas. Como en ese tiempo ensayaba también en la casa un septeto de hombres, ellas empiezan medio que jugando a coger los instrumentos y a asociarse a estos músicos que le van enseñando cosas. Así empezó la historia. Anacaona de la región primitiva, Anacaona, india de raza cautiva. ¿Te imaginas qué difícil para las mujeres en aquella época que había tantísimo machismo, que había tanta discriminación incluso del son cubano? Porque ellas comienzan como sexteto de son. Dan un golpe de verdad de un impacto en la sociedad. Y ya después, 2 años más tarde, como jazz band, porque ya estaba la música americana muy de moda y había muchas, empezaron a surgir orquestas femeninas. Soy la mulata rumbera, rumbera soy, del barrio Jesús María, válgame Dios. Yo comencé en la orquesta antes de graduarme del conservatorio. El rigor musical era tremendo, porque eran ensayos por cuerda, con los metales, eran todas personas mayores, pero que tenían una experiencia sólida de muchos años tocando en una orquesta tipo jazz band. Mira que ya casi me estoy a punto de graduarme, ellas me dicen, ¿tú te interesaría quedarte fija en la orquesta?
y yo acepté, por supuesto, muy gustosa. Y realmente la orquesta me facilitó eso, la práctica, el poder tocar diferentes géneros musicales. En esos casi 5 años que estuvimos con las hermanas Castro y fuimos enamorándonos de la idea, fuimos amando esa historia que era tan bonita, tantas anécdotas, tantas cosas que ellas nos hicieron, que bueno, cuando ellas se jubilaron. El mundo está pasando por momentos que nos duelen cada día. Y nos pidió que si queríamos continuar, era importante porque ya Anacaona era una agrupación de patrimonio musical cubano y que bueno, querían conservar este tremendo insignia de las mujeres. Georgia y yo nos dimos a la tarea de buscar músicos jóvenes, de reorganizar la agrupación, con algunas muchachas que habían estudiado con nosotros, con gente que fuimos conociendo, otras que nos fueron presentando. Y así hicimos nuestra primera audición en mayo del año 1989. Como dice, te enamores tú, veré por fin de una vez la luz. Todas las muchachas jóvenes que empezamos a llamar, no todas eran amantes ni gustaban de la idea de que mantuviéramos el nombre por el hecho de que lo veían como algo muy viejo. Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana, de cantarle a la mañana, brindándole mis saludos a la palma y al escudo y a mi bandera cubana, y a mi bandera cubana. Tocábamos casi todos los fines de semana. Era muy emocionante ver como, por ejemplo, en un asilo de ancianos, había viejitas que lloraban y decían, Dios mío, si yo me enamoré con mi esposo, fuimos a ver a Anacaona allí en los aires libres del Prado y ahí empezamos nuestra relación y así, gente que vivía esas relaciones tan bonitas. A mí misma me contó Silvio Rodríguez que cuando vino a La Habana, creo que por primera vez, lo llevaron allí a los aires libres y vio allí en el Prado tocando a Anacaona. Realmente, bueno, creo que ellas se hicieron de un nombre y de un respeto. Y eso para nosotras fue muy importante porque mantener una agrupación que ya tiene un nombre y ese respeto es más difícil que hacer una nueva. Ay, nada más. Escucha lo que viene ahora. Mira para acá. Pero además Anacaona ya ha sido, ha pasado las fronteras de nuestra isla para llegar a las mujeres del mundo, porque bueno, en los años 90, Wilfrido Vargas, 80 y pico ya, los 80 y tantos, Wilfrido Vargas creó la Chica del Can, inspirado en Anacaona, porque él desde niño había visto a las anacaonas y siempre le impresionó ver a aquellas mujeres tocando. En Cali, Colombia, ha sido el lugar donde mayor cantidad de agrupaciones femeninas se han surgido y todavía existen, inspiradas por Anacaona. Mujer, tú eres fuente que da vida. Mujer, tu piel es amor y confianza. La verdad que ahora vamos ya camino a los 90, es una cifra grande, pero la cual nos compromete muchísimo más. Y creo que sí, que la orquesta llega con una gran salud a los 90 años y que visualizo que el futuro debe ser muy bueno porque cada día, ya te digo, las muchachas están mejor preparadas, cada día esto es un patrimonio cubano que tenemos que defender, que tenemos que mantener y es nuestra responsabilidad con las hermanas Castro. Para mí es un orgullo estar formando parte de esta orquesta que ha sido la vida entera de mi mamá, de mi tía. Y por supuesto que es un gran reto, porque yo vengo, por ejemplo, con otras influencias musicales también diferentes a las que ellas tuvieron en su época más de juventud. Ha sido difícil, realmente veníamos con un reto grande, que era no traicionar los principios que llevaron a las hermanas Castro a fundar esta orquesta. O sea, ellas tenían una historia y esa historia no podíamos traicionarla. Teníamos que ser fieles, desde el punto de vista no solo de la herencia musical, de la tradición cultural cubana, que en la música es muy poderosa, sino de también mantener unos principios éticos de representar a la mujer con una dignidad grande,
de hacer cosas que realmente dejaran muy en alto el nombre de la mujer cubana. Y eso realmente creo que ha sido lo que hemos intentado hacer durante todos estos años. Nosotros tenemos que disfrutar lo que hacemos, nosotros tenemos que entregarnos a lo que hacemos para que el público reciba eso de la misma manera y que lo reciba con honestidad, con sinceridad. La orquesta Ana Gaona será siempre motivo de inspiración para muchas agrupaciones femeninas, tanto en Cuba como en otros países. Gracias a Telesur por presentarnos la historia de esta legendaria agrupación de son cubano. La costumbre del té en Hangzhou tiene miles de años de historia. Cuando llega la primavera, el té Longjing de Hangzhou se convierte en el rey de esta estación. Aquí reside gente que hizo del té su vida, que vive rodeada de té. En uno de los márgenes del lago del oeste de Hangzhou, rodeado por 3 montañas, hay una casa de té llamada Sala de las Nubes Flotantes. En este episodio probaremos las fragancias más novedosas de Longjing y saborearemos la belleza del té.自从我开始学茶的时候，其实我就一直就梦想着有自己的一间茶室。当我第一次踏进这个地方，我就觉得它挺像我，挺符合我内心追求的文人气的。 La casa de Zijiu fue donde el célebre pintor de la dinastía Yuan, Juan Conguang, vivió recluido en Hangzhou en busca de la iluminación espiritual entre las densas arterias por las que fluye la cultura a orillas del lago del oeste. Zhi Pingsheng, gracias a un amigo, pudo hacer finalmente realidad su sueño de abrir una casa de té, tras haber buscado el sitio ideal durante 3 años. 像这边我们湖面上有几只鸭子，它每天在这里觅食，踏着水波的追逐，还有灰鹭，时不时会就是飞到我们离茶室几米远的地方，会停靠这里休息。这些所有的幸福的归源，是因为是我，就是因为有了这份爱茶的心。 Cada día, temprano, Zhi Pingsheng se despierta con una taza de té y comienza un nuevo día con un espíritu fresco y revitalizado. 喝下去的时候，没过多久，我的精神会开始愉快，人开始轻松，就是我所谓的这个人的身体，包括精神都被打开。 今天下午我们有个茶的一个分享会。几个人呀？今天茶客有3位。那老师，我们今天分享会喝什么茶呀？我们准备了一个晚泡龙井。等一会儿呢，我会上龙井山，我去采购一些就是精致一点的这个龙井茶。 La cordillera, donde se halla la localidad de Longjing, en el lago del oeste de Hangzhou, es el lugar principal de producción de este té, cuya tradición y reputación está muy extendida en China y que cuenta con miles de años de historia. Zhi Pingsheng ha acudido al lugar para aprender a recolectar este tipo de té de sus agricultores, con la esperanza de llevarse unas hojas de primera calidad. 阿姨，你采茶采了多少年了？采了一辈子了，你说我采了多少年呢？老采茶工。我向阿姨学习一下怎么采啊。像这样可以吗？可以啊。可以是吧？就是这样芽上面嫩的，这不用采过来是吧？对对。你采5斤，我估计还只能采半斤。当我看到这个茶园的时候，
首先，我觉得最令我感受到的是春的气息要来了，那份春的气息，印象非常深刻。我在走茶山的时候，对我来说就是一种期待，就是我期待着就要去能喝到一口头彩龙井，这是对我来说一个爱茶人内心向往的。等了一年四季，四季变化，然后春天来了。El té es la bebida tradicional de China, proviene de la naturaleza y existen una infinidad de variedades. Estas se pueden dividir en té verde, té rojo, té oolong, té blanco, té amarillo o té negro, entre otros. El té longjing es un tipo de té verde, del que se recogen los tallos frescos y se aplican diversas técnicas artesanales, como la de la marchitación, apisonamiento o secado. Después de recoger las hojas de té frescas, estas absorben muy fácilmente todos los olores. Por ello, se introducen en cestas de bambú formando finas capas y se dejan secar al sol durante un tiempo. Este es el proceso de secado natural. Unas horas después, se recogen las hojas verdes de té, ya bien secas, y se introducen en una máquina especial donde se calientan y se van removiendo. Esto da lugar a que se detenga su proceso de oxidación y se le otorgue un intenso perfume. La temperatura, la fuerza, el grado de humedad y el aroma son elementos que no se dominan fácilmente. Hoy en día, gracias a las máquinas para calcular con precisión estos procesos, la preparación del té verde se ha vuelto mucho más sencilla y efectiva. Sin embargo, a ojos de los agricultores, las máquinas no podrán sustituir por completo la debida preparación del té y aún es necesario removerlo manualmente en un caldero, pues con ambas manos se puede sentir la temperatura de las hojas. Con las manos siempre cerca del té, remueven y presionan sus hojas, un movimiento con el que, pese a ser preciso, sus manos, aunque habituadas a altas temperaturas, no pueden evitar quemarse. Las verdes hojas se secan y junto con su aroma se convierten en té, mientras los agricultores lo agitan alegremente en los filtros de bambú. El polvo de té se eleva y las pesadas hojas van cayendo, mientras ellos recogen el amistoso regalo que les otorga la naturaleza. 手味好茶，很多人在眼光上都很薄，但是真的要把它转化成一个落地的你自己去制作出来的东西，就非常非常的困难。我们的匠人在做具有品质生活的这样的一道茶，没有那份心你是做不出来的。 Zhi Pingsheng trae de vuelta té longjing de muy buena calidad y los invitados ya se preparan para el evento.我们今天要是一个网泡绿茶，所需要的器物是让人满足你从视觉、嗅觉。 包括味觉，全方位的去感受我们行茶过程当中的美。El intenso aroma, su encanto, su significado, el lugar. Zhi Pingsheng y sus invitados en ese fresco y pintoresco templo del té, con la calidad y reconfortante simpleza y elegancia, acompañados del calor del agua que se funde con el té y con las delicadas tazas que completan la escena, se deleitan con el sabor de este regalo. 不知道是我发现你这个茶器好像很特别，上面有2个小补丁，这有什么讲究吗？这个器物从侧缝上略了一条缝，
然后我用纯银的居钉的方式把它拉牢。它是跟我在一起的一份记忆。如果我失去了它，就少了那份记忆。当这个茶跟器在你长时间使用的时候，跟你之间其实是产生感情。总结来说，希望它有重生，前提是要惜物，还要有情有义。哇，这里的环境太美了，在西湖上面喝茶。老师，喝茶环境一定很重要吧？是的，欣赏着这个一年四季的湖面的变化，每个时间段、每个时辰，看它的变化都会有所不同。真，就最高无上境界的，就是自然。大自然是我们一直要遵循和迎合它的一个东西。西湖的美，应该是有多少个人有多少份的感想。湖跟人是连在一起的，距离是很近的。坐在手摇船上，有个船夫摇着鸟，煮一壶老白茶，带一本书，在湖面上穿一个桥洞，看看景，看看书，在里面又像古人，又像现代人，得有足够的放下生活现实，才能在这个船上喝上一杯茶。像我们学茶，就是要学真，尽可能的寻找到天然、自然、传统。在这间茶室，对于我来讲，我最大的意义是，我的所有的客人，我的身边的朋友。每一次他们来，我每一次跟他们喝茶、交往、说笑，我希望给他们带来的一生当中，在福云堂能有个美好的回忆。谢谢郑老师。Tras despedir a sus invitados y pasar otra página de los clásicos del té, en una noche tranquila, Zhe Pingshen concluye otra jornada en su vida del té. Los chinos toman té desde hace más de 4.000 años. El té es una de las infusiones indispensables en la vida cotidiana de los chinos. Y el té verde es el más natural entre los tés chinos porque cuando llega la primavera se seca tan pronto como se recoge en el campo. Creo que ahora muchos extranjeros también se han aficionado al té chino. Daisy, ¿a ti qué te parece? Así es, Chun. Muchas personas piensan que a los chinos les gusta más el té y a los occidentales nos gusta más el café. Pero en realidad hay cada vez más occidentales que quieren acercarse al té chino y sus beneficios. El té puede tranquilizar la mente y recuperar la vitalidad. También en una taza de té se puede probar la cultura milenaria de China, sentir el lazo entre la naturaleza con la humanidad. Gracias, Daisy, por tus comentarios sobre nuestras tradiciones y sobre los cambios de las nuevas generaciones. Y de esta manera llegamos al final de Prisma, un encuentro cultural que narra la historia de dos continentes. Daisy. Gracias, Chu, a ti y a todo tu equipo en Beijing por tender una vez más el puente cultural que habla de lo mejor de nuestras tierras y su gente. Desde los estudios de Telesur en Caracas, Venezuela, que llegue nuestro abrazo a ustedes. Gracias por compartir una entrega más de Prisma, la cultura que nos ilumina. Hasta pronto. Se despide de ustedes Xuxing desde Beijing. Síganos en nuestras cuentas oficiales de CGTN en español y Telesur en las redes sociales. Hasta la próxima.